Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo estamos en El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel que, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina en Gaza y señala que el gobierno israelí no ha aportado evidencia sólida de la presunta relación entre Hamás y la UNRWA. Estados Unidos vuelve a atacar una lancha en aguas internacionales y asesina a 2 personas a las que acusa de narcoterroristas, sin aportar pruebas al menos de momento. A diferencia de las anteriores operaciones en el Caribe, en este caso la ejecución extrajudicial fue ante las costas colombianas del Pacífico. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que se sostenía desde hace un mes en contra de la suspensión del subsidio al combustible decretada por el presidente Daniel Noboa y exigida por el Fondo Monetario Internacional. Ampliaremos desde Quito. Iniciamos en Medio Oriente porque la Corte Internacional de Justicia insistió que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos para la supervivencia. En otras ocasiones, recordemos que el máximo tribunal de la ONU también ha señalado que la ocupación israelí en sí de los territorios palestinos es ilegal y ha ordenado también medidas cautelares a Israel para evitar un genocidio en la Franja de Gaza. Todos estos pronunciamientos, eso sí, han sido rechazados por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamás. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamás en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. En noticias relacionadas, el estrés postraumático está causando estragos entre las filas de las Fuerzas Armadas israelíes, que han matado, recordemos, a más de 68.000 personas en la Franja de Gaza, según las autoridades palestinas. Existen a esta hora miles de solicitudes de soldados israelíes que han sido reconocidas por el mismo ejército por consecuencias psicológicas tras participar en 2 años de ofensiva. Los detalles en el informe de Albert Naya. Un eco que no entiende de tiempo. Y unos soldados israelíes que buscaron la salida rápida al recordar una guerra que al otro lado del frente ya se cobró al menos 68.000 vidas gazatíes. Cuando oigo un helicóptero me transportaba a Khan Yunis. La palabra desnudarse, como quitarse la ropa, es algo muy difícil de oír para mí. Me recuerda la urgencia con la que necesitábamos desnudar a los heridos para identificar las heridas de bala. Hay muchos detonantes, muchos flashbacks. El grito del soldado pidiendo rescate. No importa dónde estaba, no importa dónde estoy, siempre escucharé ese grito. Una dolencia causada por la propia ofensiva de Tel Aviv y que va más allá con múltiples consecuencias. La punta del iceberg es el suicidio, pero vemos violencia doméstica, vemos a personas separadas, parejas separadas. Vemos tantas enfermedades somáticas, más somáticas, como la fibromialgia, enfermedad autoinmune. Vemos a mucha gente colapsar.
Tom recuerda a su hermano Roy, un soldado que decidió acabar con su vida por no poder salvar la de otros compañeros de armas. Para Roy era muy importante salvarlos, era muy importante traerlos de vuelta a casa. Como médico de combate estás expuesto a las imágenes y sonidos más duros porque a veces necesitas salvar a soldados que te ven como la última esperanza y a veces lo logras, pero otras no. El ejército israelí dijo que tras el 7 de octubre de 2023 y hasta julio de 2025 hubo 9.000 solicitudes de reconocimiento de sufrimiento psicológico, 159 de ellas identificadas como trauma, y según el medio local Haaretz, registran al menos 50 suicidios desde que comenzó la guerra. Soldados que sueñan o soñaron con lo que no debió pasar. Pasamos ahora a noticias de la guerra en Ucrania porque el secretario del Tesoro estadounidense ha anunciado nuevas sanciones inminentes contra Rusia. Scott Bessent ha argumentado que Donald Trump está decepcionado con el presidente ruso porque textualmente no fue honesto durante la conversación telefónica del pasado jueves, que en ese momento, recordemos, el republicano definió como un gran paso hacia el cese el fuego. Es incierto, sin embargo, que ha cambiado, si ha cambiado algo, desde entonces en la postura de Moscú, para que además Trump cancelara la cita con Putin en Budapest. Bien, según el Kremlin, durante la llamada, Vladimir Putin comunicó a Trump que autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev complicaría el proceso de paz. Y al día siguiente, en la Casa Blanca, Trump expresó esta negativa a Zelensky. Mientras tanto, sobre el terreno siguen los ataques. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Estos son los alrededores de la estación central de Kiev, que como pueden ver está en la oscuridad, y esta escena se repite en la gran mayor parte de la capital Kiev y en otras grandes ciudades del país. Estos cortes han sido especialmente difíciles en una ciudad que está al norte de la capital, en Chernihiv, que vivió días muy duros durante la invasión a gran escala, está muy cerca de la frontera con Bielorrusia, y en las últimas semanas esa infraestructura energética de esa parte del país ha sido atacada constantemente. Lo fue ayer, lo fue esta madrugada, y allí llevan días en la oscuridad como estamos hoy en Kiev. Esto es extremadamente duro para la población porque tampoco tiene calefacción ahora que ya ha entrado el frío. Muchas de estas personas en estas ciudades viven en torres muy altas, lo que significa que tienen que subir y bajar 18, 15 pisos, muchas veces con niños de brazos. Las autoridades han dicho que están en una carrera contra el reloj para tratar de reparar estos problemas energéticos, pero realmente el ataque de ayer, que contó con 400 drones y 28 misiles, si bien muchos de ellos fueron derribados, alcanzaron a hacer muchísimo daño, especialmente en esa infraestructura energética, también de agua y también de gas, pero también tuvo efectos civiles. Las imágenes de los niños en una guardería privada de Kharkiv siendo evacuados después de que este lugar fuera atacado han dado la vuelta a Ucrania. Los niños salieron ilesos porque los habían alcanzado a meter en el subterráneo, en esa base de protección. Sin embargo, estaban todos absolutamente estresados, muy afectados psicológicamente, y así también miles de personas alrededor del país que pasaron ayer una de las peores noches y hoy intentan sobrellevar el día, pero con estas dificultades, sin agua, algunos sin electricidad y sobre todo sin calefacción. Bien, antes de continuar, les informamos que ya sabemos a dónde van dirigidas estas sanciones estadounidenses anunciadas por Scott Bessent, como decíamos, por el secretario del Tesoro estadounidense, que señaló que Donald Trump se había mostrado está decepcionado con Vladimir Putin por no, digamos, tener un compromiso con este eventual proceso de paz. En todo caso, estas sanciones van dirigidas a las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. Ahora sí, avanzamos con otras noticias. Vamos hasta Francia, donde el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, reabrió sus puertas tras el espectacular robo de este domingo. Desde entonces, la directora del museo presentó su renuncia, que fue rechazada por las autoridades. Mientras, la ministra de Cultura, hablamos de la conservadora Rashida Dati, aseguró que no hubo un problema de seguridad en el museo, sino que el problema está en las calles del país. Veamos.
Luego del ya considerado robo del siglo, el Louvre reabre sus puertas. El emblemático museo francés regresó a la normalidad este miércoles después de que el domingo, a solo 250 metros de la Mona Lisa, 4 ladrones robaron 8 joyas pertenecientes a la extinta monarquía francesa, una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un hecho por el que el museo reconoció sus debilidades. Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas. Esta tragedia ha conmocionado profundamente al personal de seguridad del Louvre. En medio del shock por el robo al museo más visitado del mundo, quienes acudieron hoy a la reapertura aseguran que lo fácil del atraco resulta incluso intimidante. Es tan raro, lo hicieron con tanta facilidad, porque lo que vemos en las películas es muy difícil, pero en realidad fue tan fácil, da miedo. Creo que es mucho dinero, pero no creo que se pueda decir un precio porque tiene un valor histórico. Es mucho dinero y es muy triste. El Elíseo comunicó que el presidente Emmanuel Macron solicitó que se aceleren las medidas de seguridad en el museo, mientras que aún sigue la búsqueda de los 4 ladrones. Bien, volvemos a Washington porque el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una nueva ejecución extrajudicial mediante un ataque letal contra una embarcación que calificó como terrorista. Se trata del 8º ataque por parte de Estados Unidos contra lanchas extranjeras en aguas internacionales en una repetida violación del derecho internacional. Sin embargo, en este caso la operación fue frente a las costas colombianas en el Océano Pacífico y no en el Caribe, donde la administración republicana, recordemos, vincula el narcotráfico con el gobierno de Venezuela. En este caso, el secretario de Guerra comparó a los presuntos narcotraficantes con Al-Qaeda. Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental. Vamos con otras noticias del continente americano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que conmueve al país desde hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible diésel. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos amplía. Hace más de 31 días, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, había convocado a esta paralización. Sucedió luego de que el presidente de la República, a través de un decreto presidencial, derogara el subsidio al diésel. Esto convocó y agrupó muchas paralizaciones que existieron acá en Ecuador, focalizadas principalmente en la provincia de Imbabura y al norte de Pichincha, donde ya luego de 31 días se mantenía ya de manera insostenible esta paralización. Es una provincia que ha estado prácticamente bloqueada, donde ha sido imposible tanto ingreso como salir de esta provincia. En un video publicado también por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, expresaba que ha sido una decisión difícil, pero ordenaba así el levantamiento y el cese del paro y a replegar, así decía en un video publicado en las redes sociales, para levantar el paro. Esto genera también como una segunda fase de resistencia. Él ha dicho que ahora, luego de haber presentado esta convocatoria a paro por el incremento del diésel, ahora convoca también entre sus distintas demandas al Ejecutivo Nacional. Recordamos que ellos hablaban también de la reducción del IVA del 15 al 12%, del rechazo a la consulta popular y referéndum que está convocada por el presidente de la República el 16 de noviembre y otras medidas relacionadas también con la consulta popular. De igual forma también la liberación de las personas detenidas en el marco de esta convocatoria. Recordemos también que esto sucede luego de que el presidente de la República inclusive declaró el día de hoy que las vías iban a ser liberadas hoy o mañana. Esto también produjo una reunión del alto mando militar, el comando militar muy cercano a la zona, en Atuntaqui específicamente, en la provincia de Imbabura, donde ellos se reunían, habían advertido que a partir del día de hoy o mañana iban a desarrollar medidas muy fuertes, inclusive hablaba sobre un despliegue militar contundente para liberar las vías de una buena vez. Esto también ha desarrollado unas reacciones por organizaciones sociales, de igual forma también por
organismos de derechos humanos y organismos internacionales como la CIDH y de igual forma también Human Rights Watch, donde han denunciado y han rechazado el uso excesivo de la fuerza para la represión de estas protestas. Y cerramos esta edición en Perú, donde empezó el despliegue de militares en las calles de Lima bajo el estado de emergencia decretado por el presidente interino José Gerí. El mandatario argumentó la medida por el aumento de la violencia en el país, donde en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en ese mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la militarización de la capital también podría impedir las protestas antigubernamentales que empezaron contra Dina Boluarte y crecieron con la toma de posesión de Gerí. Muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.